Bueno, saludar también a Pascu y Rodri que se acaban de unir a la conferencia. ¿Cómo están, chicos? Buenas. Muy buenas. Perfecto, continuamos con Francisco de Entre Viñetas. Sí, gracias Bárbara. Un saludo, Pascu. Un saludo, Rodri, también desde acá, desde Chile. Muy buena. La consulta es básicamente pensando en esta constante lucha que existe entre aquellos que defienden mucho el tema del doblaje latino versus el doblaje español. Jesús. ¿Qué opinan ustedes como españoles justamente de esta pequeña crítica que se hace o esta lucha que siempre ha existido entre artistas de la voz, tanto latinos como españoles? ¿Cómo lo ven ustedes desde ese punto de Es vista? que yo creo que son dos escuelas distintas. Es la costumbre que tenemos cada uno. A nosotros, evidentemente, el doblaje latinoamericano se nos hace muy raro, pero por otro lado, cuando éramos pequeños, yo recuerdo que la película que más veía de pequeño, porque la tenían mis abuelos en su casa, era La Sirenita, y La Sirenita tenía el doblaje latino. Y claro, cuando eres pequeño no te das cuenta de eso, ¿no? Te da igual. Entonces yo, no sé, bueno, y todos hemos escuchado de pequeños, por ejemplo, ese doblaje de La Sirenita, y lo tenemos dentro, todas esas voces, y no nos suenan, y no nos suenan raras. Y ahora de repente escuchamos un doblaje latino y sí que nos parece raro. Entonces es al final la costumbre que tenemos todos. A nosotros, o sea, es normal bueno, que a todo el que sea de Latinoamérica le suene raro el doblaje español, ¿no? Y a nosotros el de allí. A mí sí que me ha pasado que viendo, por ejemplo, Los Simpson, que puede ser la referencia de comparación de doblaje entre España y Latinoamérica, viendo con un amigo mío ambas partes, sí que es cierto que te encuentras ciertas licencias que ocurren en Latinoamérica, otras que ocurren en España, que a veces unas son mejores, otras peores, porque objetivamente es mucho más divertido, ¿no? Pero yo siempre he pensado que son dos escuelas distintas, como que interpretamos el doblaje de una manera en España y otra manera en Latinoamérica, que funciona muy bien para cada parte, pero claro, evidentemente siempre influye qué es lo que llevas escuchando desde siempre. Tenemos Claro. formas muy distintas de expresarnos, sí. Eso también es cierto. Entonces, eso en el doblaje, evidentemente, en la interpretación que hacen los actores de doblaje aquí y allí, pues eso también queda patente, ¿no? Entonces es normal. Yo no me mojo, son cosas distintas. No, bueno, nos mojamos simplemente en decir que, bueno, que a nosotros se nos hace raro porque evidentemente claro. Es otra cosa distinta, ¿no? A lo Claro. que nosotros estamos acostumbrados. Y respecto a eso, chicos, y pensando también en los hechos recientes, y me imagino que ustedes también como fans pueden responder esta pregunta, ¿cómo sintieron también la partida de Akira Toriyama, la muerte del creador de Dragon Ball? Pues a mí se nos fue un artista muy bueno. Es un artista que a mí me ha influido mucho. De hecho, Juana de Arco, todos los años están muy influidos por Toriyama, de los primeros cómics que tiene de Dragon Ball, esa Bulma, esas figuras que tiene más redonditas. Es un artista que le tengo mucho cariño, sobre todo desde la infancia. Luego, ya más mayor, me he ido fijando en otros artistas distintos, pero siempre es un referente. Es como si se nos va mañana Miyazaki. Pues es una lástima, es un gran artista que merece ser recordado, sinceramente, y pues eso espero que se haga. Yo no te puedo decir demasiado porque yo no he sido gran fan de Dragon Ball. Y además yo hago la música, no hago los dibujos. Entonces, aparte a mí de inspiración y demás, tampoco la tengo. Perfecto. Chiquillos, una consulta para ustedes, a ver si es que la pueden ir respondiendo. ¿Cuáles son sus referentes también dentro de lo que es la cultura pop? Ya tenemos dos áreas completamente distintas, el arte gráfico y el arte de la música. ¿Cuáles son sus referentes dentro de la cultura pop para poder llegar y hacer todo el trabajo magno que hacen en Destripando la Historia? Depende de qué consideres que abarca la cultura Claro, pop. yo estaba pensando lo mismo. Digamos cultura pop lo que refiere a nosotros técnicamente dentro de lo que es el mundo del anime, el cómic, la música, las bandas sonoras. Claro. Empieza con Hans Zimmer. O sea, no sé decirte, o sea, yo te puedo hablar de muchas influencias en general, ¿no? Al final. Yo te puedo decir, mientras tú piensas, Sí. mi amigo Elton John. Claro, pero es que, o sea, para mí mi máxima influencia musical es Elton John. Vamos a considerar a Elton John. Bueno, Está dentro de la señora, cultura pop. ha hecho canciones de Disney, ¿no? Claro. Pues Sí, ya está. por supuesto. Ha hecho Disney, eso es otro tema. Hans Zimmer y Elton John han hecho de Rey León. Tiene que ser cultura Partamos por John Williams, Hans Zimmer, Elton John. Claro, claro.
No, yo creo que tenemos una cultura muy grande de películas, las típicas películas que toda la gente de nuestra edad, entre los 30, tal, hemos visto desde pequeñitos, nos han marcado muchísimo. John Williams, como tú dices, Steven Spielberg, LucasArts, los dos somos fanáticos de LucasArts y muchas de las cosas que ha hecho. Entonces, eso marca la manera que tienen de contar historias. Aparte de eso, yo al menos siento que crecí y chupé continuamente la cultura de Cartoon Network cuando estaba en su auge, en esos niños de los 90 que chupamos ese tipo de dibujos animados que ahora mismo yo intento representar, y esos animes de los 90 y de los 2000, Chicho Terremoto, que veíamos aquí en España, Shin-Chan, luego seguido de animes como los de Akira Toriyama, de Dragon Ball, One Piece, que es una cosa que me ha marcado hasta ahora. Y estamos hablando solo de nuestra infancia. A día de hoy yo sigo viendo animes, ahora estoy descubriendo Kimetsu no Yaiba, que no lo había visto, me la estoy viendo entera, y solo por eso en Juana podéis ver que el trazo de los dibujos son un poco más gordos, porque quiero que se parezca un poquito, es como que siempre estaba buscando cosas. Buenísimo. Oiga, y en ese sentido, dentro también de lo que somos fans la gran mayoría, y a lo mejor dentro de la cultura Pokémon, podemos responder esta pregunta. ¿Cuál es tu Pokémon inicial y por qué? Bulbasaur. El mío es Bulbasaur porque era verde, me gustaba mucho, tenía todo el mundo ¿Por qué era verde? Al lagarto y me gusta ir un poco a la contra de los demás. Yo he de decir que la primera partida, mi primer Pokémon de la historia también fue Bulbasaur. ¡Ole! Pero he de decir que hasta que no llegué a Ciudad Celeste, yo no sabía cómo se jugaba y no había entendido que había que capturar Pokémon. Entonces, claro, yo tenía ya el Bulbasaur topadísimo y no entendía qué había que hacer en el juego, porque los rivales siempre tenían varios y yo no. Llegas a Misty y sacas un Venusaur in Misty. Claro, Joder. yo lanzaba los Pokéball combates y me ponía un mensaje, ¿no? De no puedes usar eso o algo así. Sí, salía el profesor Oak. Y no se me ocurrió y ni me enteré. Pues probablemente cuando el tío este te explicaba cómo capturar los Pokémon, yo ni me enteré. Estaba mirando a los pájaros, yo que sé, cualquier cosa. Y luego he de decir que todas las demás partidas que inicié, yo siempre he sido de Charmander. Porque molaba mucho, porque luego Ash tenía un Charizard, entonces yo quería el Charizard. Madurar es entender que tenemos que partir con fuego. Y la última, chicos, si tuvieran que, justamente dentro también de los artículos que hay dentro de la cultura pop, llámese bola de dragón, algún Digivice, las katanas de algún personaje en alguna serie, ¿cuál les gustaría elegir para iniciar una aventura y por qué? ¿Para iniciar una aventura? Para iniciar una aventura en el mundo que ustedes quieran. Dame un sable láser. Dame 3 Pokéballs que yo no sepa muy bien lo que hay de cualquier generación, que cumplan las reglas de hay uno de fuego, hay uno de agua y uno de planta. No las quiero ni mirar, cojo una y la que sea, yo tiro para adelante y vivo mi aventura Pokémon con 34 años. Voy para allá. Yo creo que también que cuando éramos pequeños, lo que más igual intensidad hemos podido vivir son los Pokémon. A ver, yo quería una varita de Harry Potter y que me llegase la carta. ¿Pero qué prefieres, una varita o un Charmander? Pero un Charmander. Y cuando eras pequeño, si te hubiera dicho una varita o un Charmander. Claro, yo también Bulbasaur. Yo creo que la cosa es, claro, tú juegas a Pokémon y el profesor Oak, que es un señor que tendrá sus 70 años, que sigue ahí pico y pala dedicándose al Pokémon. Harry Potter, tú no sabes lo que hace con sus 70 años, está en su casa. Paso de él. Harry terminó en un ministerio. Nada. ¿Quién quiere trabajar ahí? Gracias, chicos. Quiero ser el profesor Oak y estar viéndome con la madre de Ash mientras Ash no está en su casa. Muy buena. Gracias, chiquillos. Gracias. Nada.